ficción que vimos ayer y lo interesante realizado por no actores profesionales, sino por la propia, los jóvenes principalmente, pero no solo los jóvenes. A mí hubo tres cosas que me parecieron interesantes de esa obra. ¿Ah? De esa obra. La primera, que yo ya lo he comenzado a ver en muchos intentos de expresar, ¿ah? El itinerario que está siguiendo el mundo, entre comillas itinerario, porque no es algo programado, que es la idea de la catástrofe. ¿Ah? O sea, ahí hay una idea de catástrofe, es una idea de una acción, es una acción que ocurrida una catástrofe. ¿Ah? Es post-catástrofe. O sea, la imagen de la catástrofe es una imagen que junta, es una ficción, claro, y en eso recuerda a los grandes autores de la ciencia ficción, pero es una ficción que cada vez aparece, en muchos aparece abrazada de la realidad. ¿Eh? Bueno, uno podría decir que siempre las ficciones surgen de la realidad, pero aquí es muy fuerte esa relación. Eh, y, y lo que la reflexión que me nace junto con eso es si lo que está presente ahí es que la reacción humana se va a producir solo cuando hay una gran catástrofe, o habría que pensar en algo que señala un autor preocupado también de lo que está pasando, y que habla de la pedagogía de las catástrofes. O sea, él dice el tema de la sensibilización real y conciencia de la situación va a tener que vivir ciertas catástrofes. Pero lo que podemos hacer es que de cada catástrofe saquemos el máximo de lecciones, es decir, eso él le llama la pedagogía de las catástrofes. O sea, que podamos mostrar, visibilizar cosas que ya están pasando, porque esto separa un poco lo que está pasando hoy día de los años 60, 70, sobre todo 70, cuando aparece la cuestión ecológica, aparece el tema de los límites del crecimiento, aparece el Congreso de Estocolmo, el informe de Roma, que por primera vez se dice, oh, la acción humana tiene implicancias planetarias. Ya no son cosas puntuales, hay una implicancia planetaria, en los años 70. Pero se ve todavía como algo un poco lejano, e incluso la máxima que aparece es, como la conciencia moral a la que se nos llama, es al de la equidad intergeneracional, porque son los otros, los que vienen después, los que van a vivir, no los que ya estamos viviendo. Y se dice, como expresión de eso, se dice, recuerden que nosotros no heredamos la tierra de nuestros abuelos, sino que la pedimos prestada de nuestros nietos. Eso como llamado a la conciencia moral. O sea, pero siempre un poco los que van a sufrir son... Acá la catástrofe está ocurriendo en cierta medida, ¿eh? En cierta medida está ocurriendo, y por eso la pedagogía de las catástrofes es muy importante para no tener que llegar a un final. ¿Eh? A un final. Esa es la primera de la... Lo segundo, que está en otro plano, pero que me parece clave en la animación de... cómo el arte, lo audiovisual, la forma, la estética, como campo de todos. O sea, no de los artistas, no de los estetas, sino que hay una comunidad que es incitada, efectivamente, es invitada e incitada a producir una obra, y efectivamente la hace. O sea, y expresa algo que me parece clave, que la expresión de arte, la expresión del espíritu, por así decirlo, es una necesidad humana también. ¿Eh? Entonces, también aquí hay exclusiones normalmente, o sea, como el arte no está al alcance de todos. ¿Eh?
y me parece que no hay aquí una jerarquía tan marcada. No digo que no haya cierta, pero no es una jerarquía tan marcada. Primero como, después tengo habitación y después el arte. No, aquí se está hablando de la vida, de cosas fundamentales de la vida, y el arte como expresión y lo que dicen después los que actuaron es muy interesante, la experiencia que tuvieron. Y nadie podría negar que lo que dicen tiene que ver con expresión de ellos, ¿eh? Expresión genuina de ellos. Eh, y bueno, y otra reflexión que tiene que ver con la segunda, que bueno, aquí hay recursos usados, ¿eh? Recursos usados, y uno podría preguntarse, pero ¿esos recursos usados estarán bien que se gasten en realización de una ficción, de un documental, cuando hay cosas tan necesarias? Bueno, en parte lo contesto con lo anterior, pero también se me vino a la memoria cosas que ocurrieron, por ejemplo, o que yo aprendí en la década del 80, en momentos de gran, pues, probablemente la crisis económica más grande que ha tenido Chile en el siglo XX, después de la crisis del 29, de la Gran Depresión, con mucho desempleo, hay un desempleo del 30%, y hay muchos, bueno, en los 70 también habían existido, pero hay mucho comedor infantil, y la gente de pobladores recibe algunos recursos de apoyo de la cooperación internacional, de algunos grupos, de algunos organismos no gubernamentales que trabajaban con ellos. Bueno, y muchas veces algunos recursos llegaban, a veces por la vía de la iglesia, de gente que cooperaba para la realización de esas actividades. Em, a veces los grupos que organizaban esto realizaban cada cierto tiempo alguna convivencia, ¿eh? Algún encuentro donde eh, donde se hacía comunidad en el fondo, ¿eh? Donde se bebía algo, se comía algo, todo normalmente muy sencillo, y que tenía, digamos, algo de celebración, algo de lúdico, se pasaba bien. Y esa, en el fondo, esa convivencia era la inversión más importante que se podía hacer, porque esa convivencia lo que hacía era mejorar ese capital social, ese capital comunitario, que era la herramienta principal para enfrentar esa situación. Y ayer esto que se hizo muestra una creación de capital comunitario básico. Entonces, frente a alguien que podría decir, oye, pero ¿cómo, entre comillas, malgastan el dinero haciendo una obra de arte, y cuando hay tantos problemas de tipo material? Bueno, lo que está haciendo es una inversión comunitaria fantástica que probablemente ayude a resolver muchos problemas que no se resolverían si no existe ese capital. Y ese capital hay que hacerlo crecer, hay que usarlo, hay que cultivarlo. Entonces, esas tres reflexiones me surgen ayer de lo que vi la doctrina. Era un recuerdo, pero que tiene sentido presente. Me recordó eso que aprendí en algún momento de mi vida.